¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance de la asignatura. De acuerdo. Habíamos visto ya el método de Ponchón, mejor dicho, de McCabe-Thiele. Ahora vamos a ver el método de Ponchón-Savary. Este método es un método mucho más riguroso que el de McCabe-Thiele. De acuerdo, porque adicionalmente de los datos de composición también utiliza datos de entalpía. Y básicamente se utiliza cuando nuestras mezclas tienen comportamientos de AR. De acuerdo, por lo tanto, si tienen comportamientos de AR, las líneas de operación prácticamente no son unas rectas. De acuerdo. Ahora, para poder resolver y analizar una mezcla binaria por este método, debemos tomar en cuenta, de acuerdo, de manera análoga a McCabe-Thiele, que el proceso es continuo. ¿Ya? Algo importante, que no hay reacción química, ¿de acuerdo? Que la composición de plato a plato cambia, ¿de acuerdo? Y que la diferencia de los flujos de plato a plato es constante. Adicionalmente, lo que les muestro, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que vamos a utilizar un condensador total y que la torre está perfectamente aislada. Al indicar que tengo que utilizar adicionalmente parte de las composiciones, las variaciones de entalpía, eso permite que yo deba poder calcular cuánto vale mis entalpías como líquido saturado y cuánto vale mis entalpías como vapor saturado. No se olviden que es en ese rango en el que nosotros realizamos la destilación. Y ese análisis ya lo habíamos visto en la parte de destilación flash. De acuerdo, yo les había hecho calcular la secuencia y en relaciones de equilibrio también les había pedido que me hagan, ¿no ve? Algunas prácticas de esto. Ya, ahora yo también les decía, oye, me tienen que identificar una ecuación que me permita calcular el calor latente de vaporización en función de la temperatura, ¿no ve? En ese rango. ¿De acuerdo? Para que nosotros podamos calcular punto por punto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora entonces, ¿cómo voy a jugar con los valores de concentración y entalpía? Ya voy a tomar en cuenta que primero tengo que relacionar los datos de concentración con los datos de la entalpía. Voy a hacer uso de la ecuación que hemos determinado en destilación flash. No es necesario que ya lo demuestre. Para mi balance de energía nuevamente voy a hacer el balance total de energía como si fuese destilación flash. Y de ahí para ver si cumple la condición. En ambos casos tengo la misma pendiente. Si tengo la misma pendiente puedo igualar. ¿Sí o no? Estamos diciendo que estas ecuaciones se interrelacionan porque tienen la misma pendiente. Ahora, ¿qué significaría esto? ¿No? Que si yo tengo mi composición de líquido en equilibrio, trazo la vertical, subo la vertical hasta hallar mi entalpía de esa composición. ¿Ya? Ahora, ¿qué haría para hallar el vapor? La composición del líquido lo subo hasta mi curva de equilibrio y ahí trazo mi horizontal. Trazo la horizontal, puedo leer cuánto es la composición, o si quiero me voy a la línea de 45 grados ¿ya? Y subo una vertical hasta la entalpía del vapor. ¿De acuerdo? Y ahí tengo la unión de esos dos puntos, me genera una etapa, un plato. Entonces, como regla general podemos indicar la composición del líquido, me trazo directamente la vertical. Y para la composición del vapor, en el diagrama de equilibrio me trazo una horizontal hasta la línea de 45 y luego subo hasta la curva de vapor saturado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué permite? Ya empezar a trabajar con las partes que tiene nuestra torre. De la misma manera que nosotros hemos analizado en McCabe-Thiele, a nuestra torre lo vamos a dividir en tres partes: un sector de la alimentación, un sector del enriquecimiento y un sector del agotamiento. Entonces analizaremos el sector de enriquecimiento. Sobre este sector de enriquecimiento, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar mi balance de masa y voy a analizar mi balance de energía, considerando que los flujos son diferentes de etapa por etapa y tomando en cuenta pero que la diferencia de flujos va a ser constante. ¿De acuerdo? Entonces, si hago mi balance global,
analicen ustedes, en toda la tose, yo tengo que está entrando Vn más 1 en toda la tose, que está saliendo D más Ln. Estos flujos son diferentes, ojo, pero la condición era que la diferencia de flujos es constante. Listo, esto es constante. Fíjense acá, ahora sí puedo cambiar, ¿no ve? L0, V1 es constante, me da D. L1, V2 me da D. L3, V4 me da D. Es constante. ¿De acuerdo? Hago lo mismo, un poquito trabajando con el balance parcial y trato de obtener por condición algo similar y relacionar con la ecuación que hemos obtenido en destilación flash. ¿De acuerdo? Es decir, si yo puedo conocer con esto las composiciones, podría determinar mis composiciones también acá en equilibrio. ¿De acuerdo? Eso me está diciendo que va a ser función del Vn más 1 sobre Ln. Esto es una constante. ¿No ve? Esta relación va a ser un número. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si quiero obtener una ecuación similar, por el balance de energía, tengo que realizar el balance de energía acá y obtener una ecuación similar a la que lo hicimos. Ojo, recalcaría aquí, si yo pongo xd por d igual a Vn más 1 por Vn más 1 menos xn por Ln, ¿de acuerdo? Eso va a ser constante. Esa es la condición que me está dando acá. Ya, vamos, continuamos con el balance de energía. Si hago el balance de energía, fíjense, hay un término adicional que me sale, que es el QC, que es la carga del condensador. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero obtener una ecuación análoga a la anterior, similar a la anterior. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar D. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué estoy diciendo también esta parte? Fíjense que me han dicho la condición del método es que la diferencia va a ser constante. O sea, aquí habría un término adicional. Entonces yo voy a unir estos dos términos y los voy a denominar H'. Cosa que yo obtengo una ecuación análoga. Ahora, si yo despejo y analizo de la manera similar al balance de masa, o sea, D por H' es igual a HVN más 1 por Vn más 1 menos HLN por Ln, eso va a ser constante. Entonces, ¿qué me está diciendo? De la misma forma que en el balance de masa, que todos los puntos, fíjense, cualquier etapa en el análisis de la entalpía, ¿por dónde tiene que pasar? O me va a dar como resultado D y H'. Entonces, es importante conocer este H'. ¿De acuerdo? Supondremos, yo les voy a indicar que ya conocemos el QC y el HD, y ya puedo evaluar H'. Si yo conozco D, que es lo primero que tengo que definir en una tose inicialmente, y supuestamente ya tengo QC y HD, ya tengo pues, H'. Entonces, si ya tengo D por H', voy a poder conocer cualquier valor en el sector de enriquecimiento, ¿no ves? Si conozco el L0, voy a poder conocer el L1. Si conozco el L1, voy a poder conocer el B2. Y así sucesivamente. Entonces, todos los puntos pasan por D y por H'. Ya, más propiamente dicho, me iré un poquito atrás. Trabajaré acá. Más propiamente dicho, aquí estoy haciendo ese mismo análisis, ¿no? XD por D es igual a YN más 1 por Vn más 1 menos XN por Ln. Es decir, todos los puntos van a pasar por H' y por XD, si ustedes se dan cuenta. Esos dos puntos van a ser los comunes en todo el sector del loce, por si acaso. Eso va a ser los valores comunes. Ya, volvamos a lo que estábamos haciendo. Entonces, acá estoy obteniendo una ecuación que me está diciendo, oye, bueno, estoy obteniendo la misma pendiente y me está diciendo que cualquier punto teniendo esa misma pendiente va a ser función de H', si quieren ustedes, para volver a incidir en los valores comunes. Y estaría obteniendo los mismos valores de Vn más 1 sobre Ln, pero que todos pasarían sobre XD, justificando nuevamente lo que decía. ¿De acuerdo? Entonces, todos los puntos por el loce van a pasar por XD y van a pasar por H'. Entonces, es decir, es importante que yo defina el QC y el HD. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros
igualamos los balances, lo que les comentaba. Oye, todo va a depender, cualquier punto posterior va a depender de XD y de H'. Entonces, esos valores de XD y H' me van a generar un punto, ¿ya? Un punto delta D, que va a ser común para todos los valores del loce, para todas las etapas del loce. De acuerdo, yo les voy a indicar cómo vamos a calcular ese H' en la gráfica ahorita. O sea, un punto donde estos dos se intersectan, donde XD se intersecta con H', lo vamos a denominar delta D. Y es el punto común, si ustedes se dan cuenta por la ecuación, por donde tienen que pasar todos los puntos del sector de enriquecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos con la consideración. Yo les decía inicialmente, y eso por favor quisiera que atiendan bien, bueno, yo tengo que trabajar con los diagramas de entalpía y de composición. ¿De acuerdo? Tengo que trabajar con esos diagramas. Ahora, les decía, de alguna manera, supuestamente ya conozco H' y XD lo he definido inicialmente. Puede que haya calculado o me hayan dado como dato. ¿De acuerdo? Entonces tengo el XD y lo intersecto con mi H'. Esa intersección de los dos me genera delta D. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? El XD lo estoy obteniendo, ¿no ve? En fase líquida. Y antes que entre al condensador, esté en fase vapor. Entonces, simple y llanamente, si yo subo el XD hasta la curva de líquido saturado, automáticamente hallo HD. ¿De acuerdo? Si yo voy un poco más antes en mi diagrama de flujo, antes del condensador, estaría hallando mi HD mayúscula, mi HD. Pero este sería, si ustedes se dan cuenta, lo que está saliendo, permítanme ir un cacho atrás, estaría en esta parte, ¿no ve? Aquí tengo el XD como líquido, pero aquí era vapor. Aquí el HD es el HV en vapor. ¿Y qué vapor es? El vapor 1. El vapor 1 ha salido, es HV, ya va a entrar al condensador y simple y llanamente es HD. ¿De acuerdo? Entonces, disculpen por ir atrás. Entonces, ¿qué estaría teniendo yo? No tendría ya la cantidad, mi entalpía de líquido, y tendría mi HV, que sería mi HV1. Tengo el vapor. ¿Qué les decía? El vapor, bajo hasta la línea de 45, ¿no ve? Y trazo mi horizontal hasta que intersecte con la línea de equilibrio. Estamos haciendo el paso inverso de lo que les he mostrado en el diagrama. Intersecto, ¿qué estoy leyendo? Su X. ¿Ya? Y subiendo a la vertical, y subiendo a la vertical, tengo que intersectar con la línea de líquido saturado y uno de las dos etapas. Se ubican, ¿no ve? Aquí estamos evaluando este HD, ese es el HV1. Ese VH1 está en fase vapor, no está en fase líquida. Lo que yo les mostré hace un instante era en fase líquida. Ahora bajo el vapor hasta la línea de 45. Trazo la horizontal hasta la curva de equilibrio. Y de ahí bajo la vertical. Yo les decía, en la vertical siempre leemos al líquido. Y en la horizontal al vapor. Y lo subo. ¿Qué se está generando ahí? La unión de dos puntos. Un plato. Ahora, ¿qué hemos dicho? No, todos tienen que pasar por delta D. Ya tengo este punto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Unir con delta D. Al pasar por al unirse con delta D, ha intersectado la curva del vapor saturado. Listo. Ya tengo la intersección donde nace el vapor 2. ¿De acuerdo? Bajo la horizontal hasta la línea de 45. Trazo la horizontal y hallo el otro Y. ¿No ve? Sería el Y2. Ese Y2 tiene que estar en equilibrio con ¿quién? Con su X2. Ese X2 subo. Y luego uno de los dos extremos. Se ubican. Ahora nuevamente. Ahora uno con el delta D. Aquí está generándose un punto. Que es el vapor. Bajo hasta la línea de 45. Hallo mi Y3.
intersección con la línea de equilibrio, hallo mi X. Subo hasta que intersecte con la línea de entalpía del líquido saturado y uno los dos puntos. ¿Se ubican? Entonces, si nosotros hacemos la misma secuencia repitiendo, ya vamos a encontrar el número de platos, el número de tapas que tiene nuestro loce. ¿De acuerdo? ¿Eso hasta qué punto? Hasta la alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, espero que se haya entendido esta parte. ¿No ve? Cada una de las líneas representa una etapa del loce. ¿De acuerdo? Este vendría a ser el vapor 1, este es el vapor 2, este es el vapor 3, este es el vapor 4. Ya está en equilibrio con su líquido 1, líquido 2, líquido 3, líquido 4, por si acaso. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo por esta sesión. Ya, cualquier situación, por favor, cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse con mi persona. Ya, se cuidan. Hasta luego.